el día de hoy vamos a iniciar con el capítulo 12, ¿no?, de la carta a los Romanos. Y vamos a estar estudiando los versículos 1 y 3. Ustedes lo pueden ir ubicando en sus Biblias. Versículos 1 y 2, perdón, del capítulo 12 de Romanos. ¿Bien? Antes de leer el texto, sí me gustaría comentarles que a partir de este capítulo, Pablo ya cambia un poco lo que es como el enfoque, ¿no? Pablo se enfoca un poco más en la iglesia, en esos deberes que nosotros como creyentes debemos cumplir. Y recordemos que hasta el momento Pablo nos ha hablado acerca de la desobediencia del hombre y también acerca de la misericordia que Dios ha tenido con la humanidad. De hecho, la semana pasada estuvimos hablando que Dios ha sujetado a toda la humanidad a desobediencia, tanto judíos como gentiles, ¿bien? Con el propósito de tener misericordia de todos. Ahora, a partir de este capítulo 12, Pablo nos insta a que seamos agradecidos con esa misericordia que Dios ha mostrado con nosotros. Y ahora Pablo nos ruega a que no la ignoremos, sino a que la correspondamos y a que la tengamos presente siempre en nuestra vida. Ahora, fíjense cómo comienza el versículo 1, el texto que nos corresponde. Ahora sí podemos leerlo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora permítanme un momento y se los voy a leer. La parte inicial se la voy a leer en la versión NBI, ya que me gusta mucho cómo lo presenta esta versión. Fíjense cómo lo dice aquí. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, es decir, teniendo presente su misericordia, ¿bien?, presenten sus cuerpos a Dios. Y el principio que nosotros debemos aplicar en nuestra vida a partir de hoy es que debemos presentar nuestros cuerpos a Dios. Y este es el ruego que nos está haciendo Pablo en estos dos versículos, que presentemos nuestros cuerpos a Dios. Esto, por supuesto, en respuesta de la misericordia que Dios ha mostrado con nosotros. Y ahora que les menciono lo de la misericordia, me recuerdo justamente de la canción que cantamos hace poco. Tú eres el Dios que adoramos, ¿no? Que decía, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso soberano, grande en misericordia, ¿verdad? Y exactamente en respuesta a esa misericordia que Dios ha mostrado con nosotros, debemos presentar nuestros cuerpos delante de Él. Amén. Ahora, ¿qué es lo que nos quiere decir Pablo con que presentemos nuestros cuerpos delante de Él? La palabra presentar significa entregar, ¿ok? Entonces, cuando usted le entrega algo a alguien, ese objeto que usted entregó ahora está bajo el cuidado
y bajo la voluntad de la persona que lo recibe. Ahora pasa a ser responsabilidad de esa persona y no suya. ¿Ok? Entonces, de la misma manera sucede cuando nosotros entregamos nuestro cuerpo al Señor. Ya nosotros no estamos bajo nuestra voluntad, sino que ahora estamos bajo la voluntad de Dios. Y Dios hará con nosotros lo que Él desee. Voy a pedirles que busquen en sus Biblias Efesios 2, versículos del 1 al 3, ¿ok? Vamos a ubicar en nuestras Biblias Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Efesios 2, versículos del 1 al 3, y voy a pedir a un hermano, por favor, que me ayude a leerlo. A ver, voluntario que me ayude a leer esta cita, por favor. Vamos a esperar a que todos lo ubiquen. Gracias, hermano. Entonces, según lo que acabamos de leer, ¿verdad? Antes hacíamos la voluntad de ¿quién? De la carne, ¿verdad? Entonces, fíjense que ni siquiera antes hacíamos nuestra propia voluntad. Seguíamos la voluntad de la carne. Y por supuesto del pecado. Nosotros seguíamos los deseos de nuestra carne, de nuestra naturaleza pecaminosa. Y es por eso que una persona que no es creyente peca deliberadamente y para él no hay nada de malo en las cosas que hace. Lo que pasa es que está siguiendo la voluntad y los deseos de su carne, de su naturaleza pecaminosa. Esas personas están sujetos a sus deseos carnales, a sus pensamientos, y no sienten ningún tipo de remordimiento por lo que hacen. En cambio, usted y yo, cuando decidimos entregar nuestro cuerpo al Señor, ya nosotros no vivimos siguiendo los deseos de la carne. Ya no hacemos más la voluntad de la carne. Ahora debemos es hacer la voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor en 2 a los Corintios 5, 17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Además, nosotros podemos también estar seguros y estar tranquilos de que en sus manos, ¿verdad? El Padre nos va a cuidar a nosotros, nos va a guardar, porque dice también en Juan 10:29 que nadie nos puede arrebatar de las manos del Padre. Es decir, que ahí estamos seguros en sus manos. Ahora, esta entrega de parte nuestra hacia el Señor
debe ser de dos formas, ¿bien? Debe ser gratuita y debe ser voluntariamente. Y en primer lugar es gratuita porque nosotros no debemos esperar algo a cambio de parte de Él. Lo que ya nosotros recibimos de parte de Dios no lo merecíamos, que fue su misericordia. Además, nosotros no somos quien para pedirle algo a cambio a Dios. ¿Quiénes somos nosotros para demandarle algo a Él? Y yo he escuchado casos de personas que ellos han decidido no creer en Dios porque resulta y acontece que Dios no les ha concedido una petición que ellos les estaban pidiendo. Como por ejemplo la sanidad de un familiar. Y pongo este ejemplo en específico porque conocí un caso de alguien así, pues. Le estaba pidiendo la sanidad de un familiar, como Dios no se lo cumplió, él no decidió no creer en Dios, ¿verdad? Entonces pretenden este tipo de personas hacer un intercambio con Dios, ¿sabes? Sí, yo te sigo, yo puedo ir a la iglesia, yo voy a creer en ti, yo voy a hacer todo eso, si tú me sanas a quien quiera que sea. ¿Es esta acaso una entrega genuina de nuestra parte? ¿O de cualquier persona? ¿Es una entrega genuina? No puede ser una entrega genuina cuando esperas algo a cambio. No hay nada de genuino en eso. ¿Ok? Y también debe ser voluntaria. Y voluntaria quiere decir que debe nacer de nosotros sin que nadie nos los pida o sin que nadie nos obligue a hacerlo. Bueno, que yo sepa, aquí nadie está obligado, ¿verdad? Y todos vienen por voluntad propia. Y aclaro que yo sepa porque realmente no sé lo que pasa en la mente y en el corazón de cada uno, pero Dios sí lo sabe. Y si alguien aquí se siente obligado, viene por obligación, pues realmente no ha creído en el Señor. Porque déjenme decirle que el Señor nos dice en su palabra, ¿verdad? Que Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces esa entrega voluntaria, ese deseo de entregarnos a Él voluntariamente, también lo pone el Señor en nuestra vida, fíjense. No es que me nace, no, que el Señor lo pone también y Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Bien, yo recuerdo a un amigo de hace mucho tiempo, de mi juventud, que él asistíamos a la misma iglesia, pues en ese tiempo. Y entonces él iba a la iglesia prácticamente obligado por su mamá, porque resulta que si él no iba el domingo, ¿verdad?, a la iglesia, su mamá no lo iba a dejar a ir a rumbas y a discotecas el sábado por la noche. Y esto le pasó a un amigo, ¿no? ¿Ok? No estoy inventando esto. Y de hecho para nada iba, porque se quedaba dormido todo el servicio por lo trasnochado que estaba. Ahí, dormido. Entonces no hay nada voluntario. No hay una entrega voluntaria. Ni mucho menos genuina. ¿Bien? Ahora, recordando el principio, Pablo nos dice que debemos presentar nuestros cuerpos a Dios. Y ya sabemos que esta entrega a Él debe ser de forma gratuita, sin esperar algo a cambio, y debe ser voluntaria, debe nacer de nosotros, sin que nadie nos lo pida, ¿ok? Entonces, para cerrar este punto, hermanos, nunca hemos hecho nuestra voluntad. Antes hacíamos la voluntad de la carne. Y ahora, habiéndonos entregados al Señor, hacemos la voluntad de Dios. ¿Bien? Hay tres preguntas que nosotros podemos hacerle a este principio. En primer lugar, ¿cómo? Segundo, ¿por qué? Y en tercero, ¿para qué?
Bien, vamos a responder primero el cómo. ¿Cómo nosotros le entregamos nuestro cuerpo a Dios? Ok, ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, la primera manera como nosotros le entregamos nuestro cuerpo a Dios, la podemos ver en el versículo 1, ¿ve? Que es ofreciéndolo en sacrificio. ¿Qué ofrecemos en sacrificio? Nuestro cuerpo, ¿bien? Ofreciéndolo en sacrificio. Y la palabra sacrificio implica una muerte. Es decir, que cuando yo ofrezco mi muerte en sacrificio, ¿verdad? Yo le estoy dando muerte a mi vieja naturaleza pecaminosa. Yo estoy decidiendo morir al viejo hombre. Tiene que morir. Y estoy decidiendo que ya no voy a seguir mi instinto, mis deseos carnales, sino que voy a seguir la voluntad de Dios. Entonces todo eso que yo hacía antes debe morir. Porque es un sacrificio como yo debo ofrecerme al Señor. ¿Bien? Entonces, la pregunta que nosotros debemos hacernos siempre, en todo momento, es: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Y cuando nos hacemos este tipo de preguntas, nosotros estamos sacrificando nuestro deseo. Estamos sacrificando lo que yo quiero hacer. Y estamos poniendo por encima la voluntad y el deseo de Dios para mi vida. Estoy haciendo un sacrificio al Padre. Y les pongo un ejemplo personal, ¿no? Yo he sentido, por ejemplo, el deseo de salir del país. Y hasta hace poco nosotros, bueno, estuvimos planificándonos, nosotros, mi esposa y yo como familia, para salir del país. Ese es un deseo que yo sentí, que sentíamos. Pero nuestra oración, mis hermanos, siempre ha sido: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres para nosotros como familia? Y es increíble, pero el Señor responde. Y hasta el momento su deseo ha sido, y su voluntad ha sido quedarnos, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros aceptamos su voluntad. La aceptamos y esperamos en el Señor. ¿Bien? El Señor Jesús dijo en Mateo 16:24: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si usted no está dispuesto a negarse a sí mismo, a someter su voluntad bajo la voluntad de Dios, entonces usted no puede ser un seguidor de Jesús. Y esta semana yo escuchaba a un muchacho en un autobús, ¿no? Que él decía que porque él tenía que asistir a la iglesia. Él decía que él creía en Dios y que él leía la Biblia y que para él eso era suficiente, que él no veía ningún motivo para asistir a la iglesia. Entonces él, con esas palabras, dice, ¿verdad? Esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo creo, poniendo su lógica, su deseo, lo que él piensa por encima de lo que Dios ordena y encima de lo que manda Dios, por encima de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que sí nos congreguemos. Pero cuando pensamos de esta manera, ¿por qué? Porque yo pienso que esto, no, es yo encima de lo que Dios piensa. ¿Bien? ¿Y cuál fue la oración del mismo Jesús
momentos antes de ser entregado. Fíjense, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, dijo Jesús. Y luego más adelante, él volvió a orar y dijo, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y fíjense, ¿no? Fíjense cómo es someterse a la voluntad de Dios. Jesús sabía lo que le venía. Jesús lo sabía. Fue momentos antes de ser entregado. Sin embargo, Él se sacrificó por la voluntad del Padre. Hagamos morir nuestros propios deseos y nuestra voluntad por la voluntad del Padre, mis hermanos. Jesús nos puso la condición para seguirlo a Él. Niéguense, ¿verdad? Niéguense ustedes mismos y síganme. No somos nosotros los que ponemos las condiciones para seguir a Jesús. Él ya las estableció. Y si tú no estás dispuesto a hacerlo, tú no puedes seguirlo. Ahora, según el texto, este sacrificio debe cumplir con 3 requisitos. ¿Bien? Ahí lo pueden observar. Debe ser vivo, debe ser santo y debe ser agradable a Dios. En una oportunidad, yo escuché que nosotros somos sacrificios que caminan. ¿Bien? Somos sacrificios que caminan. Es decir, que en nuestro día a día, mis hermanos, en nuestra vida cotidiana, diariamente, nosotros debemos hacer sacrificios por el Señor, para el Señor. Y les pongo unos ejemplos. ¿Bien? Cuando las esposas se sujetan a sus esposos, ¿verdad? Es un sacrificio porque las esposas a veces quieren imponerse, ¿verdad? Pero no es lo que ella dice. Es lo que el Señor manda, y el Señor manda que se sujeten a sus esposos. Es un sacrificio. Y cada vez que una mujer obedece de esta manera al Señor, se sacrifica por el Señor, es un sacrificio vivo ella. Está actuando como un sacrificio vivo. Otro ejemplo, cuando un joven se quiere casar, pero ¿qué manda el Señor? Que no nos unamos en yugos desiguales, ¿verdad? Entonces, ¿qué debe hacer? Si se va a casar, bueno, seguir el mandato del Señor, sacrificar su deseo, ¿bien? Por el deseo del Señor. Eso es ser un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo también es cuando nosotros amamos a nuestros hermanos y nos soportamos unos a otros a pesar de nuestras diferencias, a pesar de los roces que podamos tener. Hacemos un sacrificio por amor al hermano y por amor al Señor. Somos un sacrificio vivo. Cuando usted perdona a su hermano porque le hizo una ofensa, lo ofendió en algo, usted hace un sacrificio para perdonar a su hermano. Quizás nuestro deseo carnal es, no le hablo por un mes, 2 meses, hasta que se me pasa la molestia y bueno, si él me quiere pedir perdón, que me venga a pedir perdón, pero yo no lo puedo perdonar todavía. Pero yo debo sacrificar mi deseo, ¿verdad? Y yo debo perdonarlo y seguir amándolo, porque eso es lo que Dios me manda. Entonces, cada vez, estos son ejemplos, ¿no?, que actuamos de esta manera, somos sacrificios vivos delante del Señor. Ahora, el sacrificio debe ser santo porque debemos vivir en santidad. Tenemos que llevar una vida en santidad. Cada vez que usted evita caer en una tentación, usted evita para no pecar y mantenerse santo delante del Señor. Cada vez que usted evita decir una mentira, ¿verdad? Cada vez que usted evita el pecado, usted es un sacrificio santo.
Porque usted está evitando su deseo por mantenerse santo para el Señor. Ahora, el sacrificio agradable es el sacrificio que Dios acepta. ¿Bien? Cuando a Dios no le agradaba un sacrificio, Dios lo rechazaba, como fue el caso de Caín, ¿verdad? Cuando a Dios no le agrada un sacrificio, Él lo rechaza. Entonces, ¿cuál es el sacrificio que Dios se acepta? ¿Cuál es ese sacrificio que a Él le agrada? Ese sacrificio es el que describe el salmista David en el Salmo 51. Bien, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El espíritu quebrantado, dice David. Y el corazón contrito y humillado es ese corazón arrepentido por el pecado, por su pecado, que cuando peca y le falla a Dios se arrepiente y se humilla delante de Dios. Ese sacrificio es el que Dios no rechaza, el que Dios acepta y el que a Él le agrada. Un corazón arrepentido y humillado. Ahora, la segunda manera de entregar nuestro cuerpo a Dios la encontramos en el versículo 2. Fíjense, no os conforméis a este siglo, ¿no? Entonces la manera sería no conformándonos a este siglo. Y esta es la segunda manera. La versión NBI lo dice de la siguiente manera, fíjense. No se amolden al mundo actual. Y la versión Dios habla hoy dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Entonces, ¿cómo nosotros nos entregamos a Dios? No viviendo bajo los criterios del mundo, bajo los criterios actuales de este mundo, sino viviendo bajo los criterios de Dios. Y todo, absolutamente todo lo que el mundo nos dice hoy en día es contrario a lo que Dios dice. Por eso es que no nos podemos dejar llevar por este mundo. Fíjense, este mundo tiene un molde, ¿ok? Este mundo tiene un molde. ¿Qué pasa cuando usted echa la mezcla de una torta en un molde redondo? ¿Qué forma va a adoptar la torta? Después de ser horneada, ¿no? Redonda, es obvio. Bueno, lo que Dios nos está diciendo es que no adoptemos la forma de este mundo. No nos dejemos amoldar por este mundo. ¿Bien? Fíjense, hoy en día hay un prototipo, esto es un molde que nos quiere vender el mundo, ¿no? Hay un tipo de cristiano que nos quieren vender, que es el cristiano que se tatúa, que es el cristiano que se pinta el cabello, que es el cristiano que se saca las cejas. Y esto nos lo quieren vender como que se puede. Bien, no tiene nada de malo. Es lo que ofrece el mundo. Y la excusa de ellos es que Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Yo estoy claro que Dios mira el corazón, porque eso de hecho lo dice la Biblia. El asunto es que a quién estamos imitando con este tipo de actitudes. Porque les encanta, ¿verdad?, agarrar versículos de la Biblia a su conveniencia, cuando les convienen los versículos. Pero la pregunta es, ok, con ese tipo de actitudes, ¿a quién imitamos? ¿A quién están siguiendo? ¿Están imitando a un patrón del mundo,
siguiendo un ejemplo del mundo o están siguiendo el ejemplo de Cristo? Porque déjenme decirles que no hay más opciones. O usted sigue la voluntad de la carne o usted sigue la voluntad de Dios. No hay una tercera opción, son solo esas dos opciones. Cada decisión, usted está siguiendo la voluntad de la carne o siguiendo la voluntad de Dios, no hay más nada. Entonces yo me pregunto, bueno, con este tipo de comportamientos y actitudes, ¿será que están haciendo la voluntad de Dios o la voluntad de la carne? Yo dudo mucho que esa sea la voluntad de Dios. Lo dudo mucho. Otra cosa que está de moda hoy en día, que también nos quiere vender el mundo, es el aceptar ¿cómo es? La diversidad de géneros, ¿no? Eso está de moda. El pan de cada día, la diversidad de géneros. Es que a todo lo que Dios llama bueno, ellos lo quieren llamar malo. Y a todo lo que Dios llama malo, el mundo te lo quiere vender como bueno. Ese es su molde. No nos dejemos amoldar. No adoptemos la forma del mundo. No aceptemos lo que el mundo nos está ofreciendo hoy en día. Otro ejemplo que les puedo poner. También hay otra moda ahorita, que es la de las parejas que no se casan nunca, que viven juntos hasta que se mueran o hasta que se cansen y se separen, ¿verdad? Y en vez de tener hijos, tienen perros o un gato, no sé. Eso es una moda, estoy mintiendo yo, esa es la moda, ¿verdad? Y esto es lo que te quieren vender como la nueva familia, que no se casan nunca, que tienen perros, mascotas, cualquier mascota. ¿Ven? Siempre es contrario a lo que Dios manda y ordena en su palabra. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro molde? ¿El del mundo o el de Cristo? Y el apóstol Pablo decía en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, sigamos el ejemplo de Pablo, que Pablo seguía el ejemplo de Cristo. ¿Bien? Ese debe ser nuestro molde. Ahora, tercera y última manera, bien, en cómo nosotros entregamos nuestro cuerpo a Dios, es transformándonos mediante la renovación de nuestra mente. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice en el versículo 2. Entonces, transformándonos mediante la renovación de nuestra mente. No podemos presentar nuestros cuerpos a Dios si nosotros no hemos sido transformados. Y esta transformación se da mediante la renovación de nuestra mente. Quiere decir que cambiando nuestra manera de pensar es que nosotros vamos a ser transformados. ¿Y cómo cambiamos nosotros nuestra manera de pensar? La única manera en que cambiemos nuestra manera de pensar es a través de la palabra de Dios, mi hermano. Porque la palabra de Dios es lo único que va a sacar toda la basura que había en nuestra mente. Toda la basura del mundo. Y mientras más nos llenemos de su palabra, más basura va a ir saliendo. Porque hay que cambiar esos pensamientos que traíamos de antes. Porque esos pensamientos eran los que marcaban nuestra manera de actuar. Entonces, si usted quiere ser transformado y cambiar su manera de actuar a un nuevo hombre, tiene que empezar por la mente, metiéndole a la mente la palabra de Dios. ¿Será que una persona de 40 años actúa igual que un muchacho de 15 años?
No debería, ¿verdad? ¿Y por qué no actúan igual? Piensan diferente. Un muchacho de 15 años no piensa jamás y nunca igual que un muchacho de 40 años. Un señor, perdón, de 40 años, hombre. Muchacho, imagínense. Quisieran los de 40. Ay, Dios mío. No, no actúan igual porque son pensamientos totalmente diferentes. Si una persona de 40, de 30 en adelante actúa, perdón, como un muchacho de 20 años, es porque no ha madurado. Exacto. Excepciones. No, claro. Claro, pero el deber ser, ¿no? Lo normal es que un hombre ya de esas edades no debería actuar como alguien de 15, de 20. Debería ser ya una persona madura. De hecho, científicamente, yo leí hace poco que el cerebro ciertamente del hombre, ¿no? Más que todo, que es el que tarda más en madurar, después de los 25, por esas edades, por los 26, lo leí yo. Y bueno, mi hermano, es que nuestra manera de pensar influye en nuestra manera de actuar. Y fíjense, en las iglesias sucede de la misma manera. Hay personas que pasan años asistiendo a una iglesia y se siguen comportando de la misma manera. No hay un cambio, no hay una transformación en su vida por la falta de la búsqueda continua del Señor a través de las Escrituras, por la falta de la palabra en su vida, por la falta de discipulado, porque quizás no muestran el interés ni la flojera de eso, pero es que mientras no llenen su mente de la palabra de Dios, no va a haber una transformación en su vida. Porque está bien, cuando yo creo, ¿verdad? Y me convierto, yo creo al Señor, por creer en Cristo yo soy salvo. Pero ahora tengo que vivir un proceso de transformación. Y eso se da con el estudio de la palabra del Señor. Dice el Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El camino es nuestro andar, el andar. ¿Y cómo lo limpiaremos? Con guardar tu palabra. Entonces, a modo de repaso, ¿bien? Las tres maneras en cómo nosotros podemos entregar nuestros cuerpos a Dios. En primer lugar, ¿cuál es la primera manera? A ver. Ofreciéndolo en sacrificio, ¿verdad? Segunda manera, no conformándonos a este siglo. Y la tercera manera, transformándonos mediante la renovación de nuestra mente. ¿Ok? Entonces, ya respondimos el cómo, ahora vamos a responder por qué. ¿Por qué nosotros debemos entregar nuestros cuerpos a Dios? Y el apóstol Pablo nos dice en el versículo 1 que este es nuestro culto racional. Y ahí la razón. Porque este es nuestro culto racional, mi hermano. Y en otra versión dice, fíjense, este es el verdadero culto que debemos ofrecer. La palabra culto significa adoración. Entonces, nuestra entrega y sacrificio a Dios es la verdadera adoración que Dios espera de nosotros. Esta es la verdadera adoración que el Señor espera de nosotros, nuestra entrega, nuestro sacrificio a Él. No se trata de venir todos los días a la iglesia, porque eso cualquiera lo puede hacer todos los días, no todos los domingos por lo menos. ¿Verdad? No se trata de venir a cantar.
o de hablar bonito, de, sí, yo conozco la Biblia. No, porque eso cualquiera lo puede hacer. Y tampoco me malinterpreten, ¿verdad? Porque no estoy queriendo decir que no debamos hacerlo, no estoy queriendo decir que no debamos congregarnos, cantar. La palabra de Dios dice, mira cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces sí, debemos congregarnos. Pero esto es algo que hacemos los domingos, ¿verdad? En cambio, nuestra entrega y nuestro sacrificio al Señor es algo que se hace a diario. A donde quiera que usted vaya, usted debe sacrificarse al Señor y entregarse a Él por completo. En su trabajo, en la escuela, en la universidad, en la casa, con los vecinos, con la familia. Es una entrega a diario, donde quiera que usted esté y donde quiera que usted vaya. Y en todo momento, está atravesando una situación difícil, está atravesando una situación alegre, en todo momento debemos entregarnos y sacrificarnos al Señor. ¿Bien? Esta es la verdadera adoración, la que Dios quiere y demanda de nosotros. Además es una adoración racional. Y racional es que es consciente de lo que está haciendo, ¿ok? Usted es consciente de para quién lo está haciendo. Usted sabe a quién está agradando y para quién vive. Usted sabe y es consciente de a quién está adorando. Vuelvo a la canción, tú eres el Dios que adoramos. ¿Conocemos al Dios que adoramos? El que creó los cielos y la tierra. Es el Dios que adoramos. Somos conscientes de a quién le servimos. ¿Bien? No es como el culto o la adoración que ofrece el mundo, y a veces ni saben por qué lo hacen por seguir un patrón familiar, a veces lo hacen por seguir un patrón cultural y se dejan arrastrar. Bueno, sí, porque esto es algo que hace el pueblo. Porque aquí adoramos a tal. Ajá, ¿y quién es ese? No hay uso de la razón. No hay lógica. Ni saben por qué lo hacen. Yo leí un comentario en estos días en las redes sociales de una persona que decía, ¿qué importa si, como que si, no eran estas palabras, ¿no? Pero era algo como que, ¿qué importa si nosotros estamos como que rindiéndole homenaje a algún ente desconocido, así debo decir? Como que, ¿qué importa? Se estaba refiriendo al carnaval, ¿verdad? Que es lo que ya viene en estos días, porque ya empezaron con el grito carnaval. Y uno de los comentarios decía, bueno, ¿qué importa si estamos ahí adorando a un ente desconocido con tal? La idea es pasarlo bien, ¿verdad? Eso era el comentario que decía. Y esa es la adoración irracional que ofrece el mundo. Y no importa si yo estoy adorando ahí a los demonios o a algo desconocido, que son demonios, obviamente. Eso es demonio. Para él es desconocido, pero nosotros sabemos que ahí están los demonios. ¿Qué importa? No hay uso de la razón ahí. Y una adoración irracional, vamos a decirlo, irracional también es la que ofrecen algunos falsos creyentes que creen que solamente con venir el domingo a sentarse, creen que están ya haciendo bien, creen que con eso están cumpliendo con Dios y creen que con eso serán salvos. Ese también es una adoración irracional. Eso lo puede hacer cualquiera. Es muy fácil. La verdadera adoración, mis hermanos, es la entrega de nuestra vida como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esta es la verdadera adoración. ¿Ok? Por último punto que vamos a responder es el para qué. Es decir, el propósito para el cual
nosotros nos vamos a entregar a Dios. Vamos a entregar nuestros cuerpos a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos esto? ¿Cuál es el propósito? Miren qué propósito tiene entregar nuestro cuerpo a Dios. Y Pablo dice al final del versículo 2, para que comprobéis cuál sea la... Exactamente. Entonces el propósito es para que conozcamos cuál es la voluntad de Dios. ¿Bien? ¿Usted quiere conocer cuál es la voluntad de Dios para usted? Entréguese a Él entonces. Entréguese a Él. Entréguese al Señor como sacrificio. Y de esta manera vas a saber cuál es la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios se da como un resultado de atravesar por todo este proceso que ya he hablado el día de hoy, como un resultado de entregarme en sacrificio al Señor, como un resultado de no amoldarme a este mundo, de no seguir la corriente de este mundo, de no dejarme arrastrar por las doctrinas del mundo, y se da como un resultado también de una transformación continua, ¿verdad? Por la renovación de mi mente. Una vez que nosotros nos entregamos al Señor de esta manera, como resultado usted puede conocer la voluntad de Dios. Y va a llegar el punto, mi hermano, en que usted ya tiene un nivel de madurez avanzado que cuando pase por cualquier situación, usted se va a dar cuenta, no, esto no es lo que el Señor quiere. O yo creo que esto es lo que el Señor quiere. ¿Por qué? Porque vivimos constantemente, ¿verdad? Entregados a Él. Porque constantemente buscamos de la palabra de Dios para llenar nuestra mente. Porque constantemente rechazamos al mundo y sus propuestas. Como resultado, usted conocerá la voluntad de Dios, sabrá detectarla. Y ese es el propósito. Todo esto lo hacemos para conocer cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces, por último repasamos, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual debemos entregar nuestro cuerpo a Dios? Porque este es nuestro culto racional, ¿verdad? ¿Y el propósito para qué debemos entregar nuestros cuerpos a Dios? Para conocer la buena voluntad de Dios. Y antes de irme, no quiero que se me escape el detalle de que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, ¿ok? Siempre, en todo momento. Y es perfecta porque Dios no se equivoca. Lo que Dios establece, lo que Dios permite, por algo lo permite. No vayan a pensar que, bueno, quizás Dios se puede haber equivocado. No. Su voluntad es perfecta, no hay error en ella. Infalible. Puede que usted quizás no era lo que yo quería, no era lo que yo esperaba, ¿verdad? Pero su voluntad, mis hermanos, es perfecta. Y sobre todo, le agrada. Cuando le cumplimos, a Él le agrada. Y debemos aceptarla. Aceptarla con humildad, sea cual sea su voluntad. Así nos duela. Así nos duela, pero su voluntad es agradable y es perfecta. Amén.